Bueno, gente, los invito a que conozcamos el stand de Huawei. Es probablemente uno de los stands más grandes acá en el Mobile World Congress 2022 en la ciudad de Barcelona. Por acá estamos conociendo el nuevo Huawei Mate Station X, que tiene unas características bastante particulares y aquí nos van a explicar de qué se trata. Esta es nuestra primera todo en uno. Es una computadora personal, pero que ya tiene todo incluido en este dispositivo de acá. Tenemos en un equipo con estas dimensiones así de delgada. Tenemos una pantalla de 28 pulgadas, tenemos el CPU de este lado, tenemos en la parte trasera nada más que una entrada que es esta de corriente. Es decir, es un diseño súper limpio y tenemos dos puertos USB tipo A de este lado, dos puertos USB tipo C del otro lado y la entrada de 3.5 para auriculares y micrófono del otro lado. Es una pantalla táctil, de tal manera que puedes también interactuar con ella de una manera muy amigable, y la intención también es llevar el super dispositivo a las computadoras de escritorio. Aquí tenemos el super device y queremos conectar esta MatePad que tenemos aquí al lado. Esta MatePad la podemos conectar únicamente arrastrando esta esfera hacia acá. Ahí se conecta. Tenemos que confirmar la solicitud en la tableta por seguridad y tenemos 3 modos de interacción. Este es uno de los 3 modos, entonces es el modo espejo, que reproduce exactamente lo mismo que tengamos en esta pantalla, la podemos tener en esta otra. Entonces, si quieres hacer presentaciones o quieres tener un monitor secundario, lo puedes hacer sin ningún problema. También tenemos el modo extendido, que es este de acá, en el cual esta pantalla funcionará como una segunda o una extensión de la primera. De este lado. Ahora sí. Ahí está. Entonces, cuando movamos el mouse, podemos tener aplicaciones distintas aquí y acá. Y el tercer modo es el modo colaborativo, en el cual cada uno de los equipos funciona en su entorno de trabajo original. Windows 11 de este lado, y de este lado en la tableta tenemos Harmony OS. Es todo un hito porque es muy complicado que dos sistemas operativos se hablen y podemos intercambiar archivos Entre uno y otro. indistintamente. Entonces eso también creo que es una gran ventaja. Por acá estamos viendo la Huawei MatePad Paper, una tablet, ¿cierto? Un lector prácticamente, y por acá nos van a contar un poquito de sus especificaciones. Correcto, lo que tenemos aquí entonces es una tablet dentro de su case. Puede parecer un libro de pasta dura y también un poco esa es la intención. Se puede utilizar con este case, también se puede utilizar sin el case. En la parte trasera tiene este acabado de piel vegana. Como de piel. Es piel vegana, entonces usualmente cuando uno piensa en tabletas de tinta electrónica piensa en lectura, en consumo de contenido. La intención ahora es también poder darle más herramientas a los usuarios para que puedan tener otro tipo de aplicaciones. Se pueden tener notas escritas porque también es compatible con nuestro stylus, el M Pencil 2. Entonces tienes la posibilidad de crear contenido, tienes varios tipos de páginas, digamos. Aquí puedes hacer como algo prediseñado para algo que uno quiera escribir. Correcto, y puedes escribir lo que tú quieras. Tienes varios tipos de marcadores distintos, entonces si quieres crear contenido también lo puedes hacer. Si quieres hacer anotaciones, los puedes hacer sin ningún problema, ¿no? Lo mejor, tienes el acceso a la tienda de aplicaciones de Huawei, que es App Gallery de este lado. Entonces también tienes la posibilidad de bajar una gran cantidad de aplicaciones para poder leer, para poder también trabajar. Entonces esta es la MatePad Paper, 4 semanas de batería máximo. Es muy eficiente la tinta electrónica, entonces súper compacta. Se carga a través de un puerto USB tipo C, y de este lado también tenemos un lector de huella dactilar para hacerlo súper seguro, también junto con el botón de encendido. Micrófonos para poder tener videollamadas, videollamadas, también puedes correr video en esta aplicación. Sin embargo, también tiene algunas limitaciones, pues la tinta electrónica, ¿no? Que es monocromática. Este es otro de los productos presentados ahora en el marco del Mobile World Congress de Barcelona. Y acá estamos conociendo la MateBook E, una 2 en 1. Por acá nos van a explicar un poco sus principales características. Esta es la versión más reciente de esta 2 en 1 de Huawei. Ahora estamos incluyendo una gran cantidad de mejoras a este dispositivo que si bien puede parecer una tableta,
y funcionar como una tableta. Cuenta con este teclado que se puede desplazar aquí y puede ajustar la inclinación de la pantalla para hacerlo mucho más cómodo para el usuario en la posición que el usuario desee. Se puede retirar de aquí y puede funcionar como una tableta, como lo podemos ver aquí. Es súper compacta, menos de 8 milímetros. Tiene su jack de 3,5 para poder conectar micrófono audífono. Tienes un botón de encendido con lector de huella dactilar. Tienes aquí una parrilla. Esta parrilla permite que el audio salga, el audio de los parlantes, pero que también entre y salga, que entre aire frío, que salga aire caliente, porque tenemos un ventilador interno que es súper compacto. Tenemos aquí un puerto USB tipo C compatible con Lightning, lo cual significa que podemos tener un monitor externo conectado por puerto USB tipo C, un monitor externo de 8K a 60 cuadros o dos monitores 4K a 60 cuadros. Entonces es un puerto súper flexible y súper potente. Dentro del dispositivo tenemos Windows 11, tenemos Core i3, Core i5, Core i7, 3 versiones, 16 GB en RAM, hasta 1 TB de almacenamiento. Entonces es un equipo súper portátil y súper potente. Y acá estamos viendo una impresora de Huawei y estas son sus principales características. Es una impresora para casa o para negocios pequeños, se llama Pixlab X1. Y la intención aquí es poder liberar al usuario de cualquier tipo de configuración manual, de configuración alámbrica. Tiene Huawei Share, lo cual quiere decir que puedes conectar tu dispositivo inalámbrico con solo tocar el equipo con tu teléfono. Tiene también un escáner de este lado y también lo que buscamos es hacer más fácil la vida de los usuarios. Entonces, si quieres tú reemplazar el tóner, solamente tienes que desplazar esta hoja hacia acá. Allí lo habían dejado fuera, lo puedes meter, lo cierras y está listo para funcionar. Para reemplazarlo, lo liberas, lo sacas y aquí está. Un tóner súper fácil de utilizar y un equipo que se puede configurar súper fácil también para el uso en la casa. Este es el super dispositivo y es la oficina inteligente de Huawei. No, y eso es lo que uno busca, facilidad, un montón de cables y que sea inalámbrico y fácil cambiar los tóner y todo, fácil. Esto es 2022, ya no tienes por qué usar cables. Sí. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿y qué tal toda esta información que les traje de Huawei? Si les gustó este video, una manito arriba y recuerden también suscribirse a mi canal en la parte inferior derecha de sus pantallas. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.